Tengo en mis manos un lente 50 mm 1.2 de $98. Les hablo del lente de TT Artisan o TT Artisan. La verdad es que desde la caja a mí me encantó. O sea, la caja tiene una textura bastante interesante, grabados del logo, de la imagen del lente que se me hace muy bonito. Y al abrirlo, ya no hay nada porque ya lo tengo aquí afuera. Y al abrirlo vamos a ver por dentro el lente. Viene con esta esponja o espuma, lo cual lo protege bastante bien. Por supuesto, sus instructivos. Y este lente, la verdad, desde que lo sentí para el precio, está bastante bien. Este lente es completamente metálico, nada de plástico. Por supuesto, este lente es APS-C y por supuesto el que yo tengo aquí es con montura RF, lo cual yo tenía entendido que pues la montura RF de Canon no la tenían abierta para que otras marcas hicieran lentes, pero resulta que la tienen abierta únicamente para aquellos lentes que son manuales, que no son mecánicos, como serían los que tienen enfoque automático, cierta comunicación entre el lente y la cámara. Esos son los que no están abiertos y no hay otras marcas más que meramente de Canon. Cuando se usan lentes que el diafragma se maneja 100% desde acá, desde el mismo lente, en tu cámara el diafragma te va a aparecer en 0, 0, 0. Así que tú tendrás que revisar aquí más bien cuál es el diafragma que tienes. Tiene un circulito rojo con el cual tú podrás ver en dónde está tu diafragma. Además, cada vez que giramos el diafragma, ¿escuchan? Da un pequeño clic. Cada paso es un clic. Esto nos va a ayudar a saber la diferencia de un paso a otro paso. El enfoque realmente es muy suave, se siente bastante suave. Esto nos va a servir mucho si pensamos grabar video. En sí el lente es muy pequeño, pero pesa. Evidentemente no pesa lo mismo que un lente mucho más grande, pero para su tamaño es pesadito. Pesa poco más de 300 gramos. No es tanto a diferencia de otros lentes que pesan 900 o más de 1 kilo, pero para su tamaño se siente pesadito y macizo. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tal es la nitidez en 1.2, que es su máxima apertura de diafragma. En 1.2 podemos observar un poco soft, como la imagen un poquito soft. Pierde un poco la nitidez y si lo ponemos en un diafragma 2, esto mejora un poco. La distancia mínima de enfoque es de 50 centímetros, es decir, no es un lente macro, sin embargo, pues al ser APS-C, en 50 milímetros, puedes simularlo, pero no es un lente macro. El bokeh es muy bonito y vamos a ponerlo a prueba para ver si en video podría funcionar, sobre todo por la cuestión del focus breathing. Esto es que cuando cambiamos de plano el enfoque, nos genera una variante en la focal. Esto ya será a gusto de cada quien, hay a quienes les gusta, a quienes no. Sí nos genera un poco de variante, así que lo dejaré al gusto de cada quien. Con este lente podemos tener un 50 mm 1.2, que tener 1.2 de diafragma es bastante luminoso, nos genera unos desenfoques muy bonitos y por un precio bastante accesible. Ahora, hay que tener en cuenta que este lente no nos da la nitidez perfecta. Entonces, ¿para quién es este lente? Para aquellos que buscan este efecto soft, algo más artístico, algo creativo y que no busquen la perfección, la nitidez. Para eso, este no sería su lente. Pero si no estás en búsqueda de esa perfección, yo creo que este lente te puede dar muchísimas oportunidades. Solo considera las especificaciones de este lente para que tú puedas definir si este lente es para ti, es lo que estás buscando o es algo que te gustaría tener. Una cosa que debes de tener en consideración es que tu cámara debe de tener activada la función de disparar sin objetivo. Ya que no hay comunicación entre tu lente y cámara, la cámara va a pensar que no hay objetivo, por lo que no te va a dejar disparar. Así que si eso te sucede, no te espantes, solamente revisa que tu cámara tenga esa opción activada de disparar sin objetivo. Si quieren saber más de este lente, acá en la caja de descripción les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo y ver incluso otros productos que ofrezca TT Artisan. Yo les voy a ser muy honesta,
Me sorprendió la calidad. Cuando yo supe el precio, la verdad dudé un poquito cómo iba a ser el lente, pero cuando me llegó me sorprendió. Desde la cajita me encantó la textura, me encantó el material y la calidad del lente también se me hace muy bueno. Sobre todo en cuanto a construcción, ya hablamos de la cuestión de la nitidez. Por supuesto, hay lentes para todo tipo de público, todo tipo de presupuestos, de creaciones. Así que si no conocían esta marca o este lente, aquí tienen otra opción para que puedan considerarla. Recuerden, yo aquí vengo a mostrarles diferentes productos, no vengo a decirles que tienen que comprarse todos ni que todos son los mejores. Cada uno va dirigido hacia diferentes sectores, hacia diferente tipo de contenido. Yo los traigo aquí para que ustedes los conozcan y ustedes puedan decidir. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció, espero que te haya ayudado. Te dejo también acá mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.